Ah, pues seguí viniendo todos los lunes. A los televidentes, a los muchachos que están acá acompañando a ustedes, mil gracias. Muchas gracias. Hagamos el programa los tres, ¿sí o no? Pues sí, ya, de una. Si ella. Muy bien, nosotros volveremos el próximo lunes a las 10 de la noche. Tenemos repetición el viernes también a las 10 de la noche. Volveremos. Volveremos el otro lunes y acuérdense de volvernos a ver el viernes también por Telemedellín. Buenas noches. A continuación, negocios en Telemedellín. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean ustedes bienvenidos a su programa Negocios, como siempre para hablar de temas que sean útiles e interesantes alrededor del mundo empresarial. A veces hablamos de mercadeo, otras veces de tecnología, de ventas, de servicio, traemos empresarios, emprendedores. Paola, siempre felices compartiendo con los televidentes de lunes a jueves a las 11 de la noche. Claro que sí, Juan, un placer estar compartiendo temas e invitados que sabemos que son de su interés, como el que le tengo el día de hoy. ¿De qué se trata, Paola? Cuénteme. Hoy voy a estar conversando con María Elena Vivas. María Elena tiene una trayectoria grandísima en comunicaciones y en relaciones públicas, una maestra. Ella acaba de pasar por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, ha sido docente, en fin, ha trabajado en diferentes aspectos de la comunidad académica en la Universidad de Antioquia, pero adicional a eso tiene todo un tema de consultoría y de asesoría bien interesante. Así es que hoy vamos a tratar de adentrarnos un poco en ese mundo de las comunicaciones y las relaciones públicas que tanto nos apasionan, para aprender bastante y sobre todo que sea útil para nuestros televidentes. También, Paola y amigos televidentes, les cuento que vamos a tener a Monseñor Jorge Alberto Osa. Él es el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos y con él vamos a hablar sobre cómo desde la diócesis y desde la Universidad Católica del Norte, en conjunto con otras empresas y entidades, se van a ocupar de tratar en un foro, en una cátedra, de temas importantes de una región. O sea, cómo a partir de un foro donde se discute, luego eso se convierte en acciones que propendan por el bienestar y el desarrollo de mucha gente. La co-creación y el trabajo en equipo siempre presentes aquí en Negocios en Telemedellín. Quédese con nosotros, ya regresamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean ustedes bienvenidos a su programa de negocios, donde siempre aprendemos y disfrutamos de los temas que tienen que ver con el mundo corporativo, con el mundo empresarial, en temas que van desde mercadeo, tecnología, ventas, hasta lo que tiene que ver con el capital estratégico. Muchos temas y muy variados para que ustedes siempre disfruten y aprendan muchísimo de nuestro programa. Hoy en la parte inicial vamos a estar con Sandra Sierra Vélez, que es la directora ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario, para hablar sobre ese paso que se debe dar de la filantropía a la responsabilidad social. Entre otros temas que abarcan lo que deberían hacer las compañías en este ámbito. Y en la segunda parte del programa vamos a hacer un resumen. Paola estuvo visitando el Congreso Internacional de Mercadeo que realizó a su mercadeo y nos va a tener algunos invitados muy interesantes. Vamos a ver unos mensajes que nos hacen llegar ustedes a través de las redes sociales y ya regresamos. Un objetivo que nos hemos trazado en el día de hoy en este programa es que la gente en diferentes países donde se ve este espacio periodístico tome conciencia de la importancia de pasar de la filantropía a la verdadera responsabilidad social empresarial. Para que nos explique claramente estos dos conceptos, hemos invitado a Sandra Sierra Vélez, que es la directora ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario Colombia. Sandra, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a empezar inicialmente entonces por hacer esa distinción, ¿qué es filantropía y qué es responsabilidad social empresarial? Bueno, en nuestro país y en realidad en los diferentes países del continente, vemos que las acciones filantrópicas son esas acciones de amor que se da por el otro, esas acciones que quizás no vemos el impacto o no lo medimos o no lo cuantificamos. La diferencia con responsabilidad social es que las organizaciones
organizaciones, cuando asumen la responsabilidad social, la asumen desde la alta gerencia, orientada al objeto del negocio de la organización. No son acciones puntuales, sino que obedece a una estrategia global de la organización. Por eso su impacto, sus resultados, lo pueden medir, lo puede cuantificar. No es que la filantropía sea mala, sino que buscamos que las organizaciones avancen en este proceso y desarrollen prácticas de responsabilidad social. Qué bueno que usted nos explique ese concepto con un ejemplo concreto de la vida diaria de una empresa que lo esté haciendo bien. Bueno, una acción filantrópica puede ser la organización que hoy quiso hacer una donación en un mercado, de pronto a la comunidad cercana. Una acción de responsabilidad social es cuando la organización, por ejemplo, con su público interno, con sus colaboradores, tiene una estrategia desde la alta gerencia orientada a esos empleados para mejorar su calidad de vida, para mejorar esos resultados. No son acciones puntuales, sino que son acciones que duran en el tiempo. Como el tema de los resultados, usted nos lo ha resaltado que es muy importante, ¿cuáles son esas tendencias que hay en la elaboración de esos resultados? Pues vemos una tendencia importante, Juan Carlos, en que las organizaciones cualifiquen y cuantifiquen sus prácticas de responsabilidad social, que la puedan medir, que puedan mirar esas acciones a largo plazo, que se puedan adherir a las iniciativas internacionales y que esos informes de responsabilidad social estén articulados. Vemos iniciativas como el Pacto Global, donde podemos articular los objetivos del milenio, podemos articularlos con una organización en Ámsterdam que se llama GRI, donde podemos tener unos lineamientos de cómo realizar esos informes, que esos informes tengan un lenguaje universal y que se puedan cuantificar y valorar altamente por la gerencia esos resultados. Qué bueno que nos explique esta relación que existe entre la responsabilidad social empresarial y el buen gobierno. Es muy importante que las organizaciones tengan un código de buen gobierno, es como la carta de navegación de la organización en temas de ética, de transparencia, de principios, es elaborado por la organización para tener diálogos de transparencia con todos sus grupos de interés. Es un manual de convivencia clara y contundente de estos grupos, entonces es muy importante porque protege a los individuos de una organización, alinea una junta directiva o una asamblea frente al tema de ética y transparencia. En el tema de responsabilidad social, uno diría como que las grandes lo tienen claro, tienen grandes departamentos o fundaciones a través de las cuales lo trabajan, pero ¿cómo vamos en lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas que representan la gran mayoría de la economía en todos nuestros países? Sí, tú bien lo has dicho, o sea, casi que el 80% de la economía de los países son las pequeñas organizaciones. Desde nuestra corporación avanzamos con las pequeñas organizaciones, con las pymes, para que fomenten y fortalezcan esas prácticas de responsabilidad social. Las pymes son los proveedores de las grandes organizaciones, entonces necesitamos que ellos se adhieran a esta filosofía organizacional. Desde nuestra organización, el 48% de estas empresas que hacen parte de la corporación son pymes, sí, y buscamos fomentarlas, educarlas, que se sientan partícipes, que diagnostiquen cómo se encuentran en prácticas de responsabilidad social, claro, porque la pyme tiene proveedores, tiene clientes, interactúa con el Estado, puede proteger el medio ambiente, entonces es muy importante involucrarlo dentro de la estrategia. ¿Y cuáles son como esos pasos? Vamos a suponer, porque sabemos que hay muchos empresarios y sobre todo emprendedores pequeños y medianos que ven el programa y dicen, bueno, listo, sabes que ese tema es muy importante, ¿qué hago? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cuál es ese como paso a paso? No, básicamente es que ese gerente o ese líder de la organización de la pyme esté convencido de la importancia del tema de responsabilidad social y dentro del plan de negocio vamos vinculando esas acciones con los grupos de interés, es decir, si va a desarrollar un producto, que tenga un embalaje ecológico o por ejemplo si va a contratar proveedores, los contrate con prácticas de responsabilidad social o si tiene 2, 3, 20 colaboradores, pues fomente el tema de formación o se articule con otras iniciativas para poder capacitar. Entonces es que esos pequeños empresarios tienen unos grupos de interés y con esos grupos de interés se pueden hacer un diagnóstico y un trabajo bien interesante. Ahora usted lo mencionaba, pero es importante que lo destaquemos y lo resaltemos, que es lo que tiene que ver con la formación en responsabilidad social. Sí, es muy importante. Nosotros en nuestro programa Formador de Formadores buscamos capacitar a los empresarios, que conozcan las tendencias, que conozcan los temas de interés en todas las áreas. Es muy importante que la alta gerencia se vincule, no solamente los mandos medios, sino que la asamblea, la junta directiva, conozca las diferentes temáticas en el tema de responsabilidad social. Entonces tenemos diferentes espacios para que ellos puedan asistir. Bueno, hace poco usted presentó el informe de lo que era la corporación. ¿Qué destacaría de ahí? ¿Cuáles son esos elementos claves que usted dice valió la pena
buena toda esa gestión? Durante todos los 9 años con el certificado en responsabilidad social hemos venido midiendo las organizaciones, somos un observatorio de responsabilidad social y encontramos que en el 2013 de manera especial las organizaciones invirtieron alrededor de 240.000 millones de pesos en prácticas de responsabilidad social. Es una cifra muy importante. Básicamente el haberlas acompañado a que se diagnosticaran, a que conocieran qué estaban haciendo, lo pudieran cualificar y cuantificar, arrojó esa cifra. Lo otro que encontramos de manera, Juan Carlos, muy especial es que el 65% de las empresas que están con nosotros invierten más del 10% de sus utilidades o excedentes en prácticas de responsabilidad social. La tendencia en América está entre el 5 y el 7, es una muy buena cifra. Y vemos también de manera interesante cómo empleados y comunidad son las áreas de interés donde las organizaciones más invierten. También encontramos durante el 2013 un sector que se nos empieza a crecer fuertemente, es el sector de servicios, cómo empieza a involucrarse en el tema de responsabilidad social. Sí. Entonces estamos cumpliendo nuestra misión de fomentarlo en el país y de que este sea un tema gerencial para todas las organizaciones. Qué tema tan interesante, Sandra, y esperemos que muchas más organizaciones en el día a día tomen conciencia de la importancia de esta responsabilidad social. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y los invito a que tomen el tema de responsabilidad social como un tema estratégico dentro de sus organizaciones. Muy bien, este es Negocio, ya regresamos. Este martes en Glocal hablaremos de los cambios de gobierno en 2 países centroamericanos. Costa Rica con el centroizquierdista Luis Guillermo Solís y Panamá con el panameñista conservador Juan Carlos Varela. ¿Cuáles serán los cambios en sus respectivos países y en la forma de relacionarse con la región? Glocal, martes 9 de la noche. 200 empresas ya han mejorado su productividad, rentabilidad y competitividad en Emplanta, con base en la filosofía Kaizen. Inscripciones abiertas en www.emplanta.com o comuníquese al 444-2872, extensión 199. Hoy en Negocios estamos con Viviana Correa. Ella nos va a contar un poco sobre el tema de cultura en fusiones y adquisiciones, cómo custodiar esa cultura. Viviana es comunicadora social, magíster en participación y desarrollo comunitario, con estudios certificados y obtenidos en Israel, en España, en Estados Unidos. Desde hace 10 años gerencia su propia empresa de consultoría llamada Comunicación y Cambio. Pues Viviana, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Viviana, cuéntanos inicialmente, dentro de tu experiencia, las compañías que has estado en esa consultoría, en el momento de la gestión y el cambio, ¿qué es lo más importante? Porque hay que tener en cuenta en las empresas a ese capital humano a la hora de hacer ese tipo de negociaciones. Mil gracias, sí, pues nos ha costado bastante entenderlo, pero ya somos conscientes de que el cambio no se puede hacer por autoridad. El cambio se debe hacer principalmente a través de la conciencia. Los resultados que se obtienen a través de los procesos que se acompañan con las personas y desde la conciencia son muy superiores. Así que cada vez tenemos más herramientas, también más modelos para poder trabajar esto de una manera más seria, porque inicialmente se trabajaba de una manera muy intuitiva, pero la verdad es que grandes transformaciones organizacionales necesitan personas que sepan acompañar a la gente para que el cambio sea también una oportunidad de desarrollo. Y no todo lo contrario, un proceso que sea doloroso y que destruya valor o que desafortunadamente lleve a perder talento. Viviana, yo creo que tocaste algo muy importante y es que, menos mal, ya hay estudios, ya hay estadísticas, ya hay datos contundentes con los cuales las compañías pueden apoyarse para tomar esas decisiones. Cuéntanos un poco ese tipo de estudios, de datos significativos que una empresa debe tener en cuenta a la hora de pensar en que en esa fusión, en esa adquisición, debe tener en cuenta todo el tema de cultura y de apoyarse en una gestión del cambio.
Muy importante tu pregunta porque luché bastante con eso, contra el empirismo, porque realmente no había mayor cosa. De hecho, todavía hay muy poca producción. Inicialmente se contaba con el estudio de John Kotter, los 8 pasos que él describió en su libro El líder del cambio, que sigue siendo muy vigente, pero hoy en día ya hay certificaciones avaladas. Está la certificación de ProSci, que es una entidad norteamericana que tiene un modelo que llama ADKAR. Obviamente no está todavía en Latinoamérica, pero sí disponible en los Estados Unidos. La Universidad de Harvard también tiene un programa de transformación organizacional muy interesante. Ellos manejan un modelo que se llama el modelo de cambio congruente. Incluso plantean que es posible que las organizaciones puedan tener culturas ambidiestras, que es un concepto muy rompedor. No necesariamente tener la misma sombrilla cultural para todo el mundo, dependiendo de los desafíos de negocio. Y adicionalmente, por mencionar algunos, está el modelo de transformación cultural de Richard Barrett, que creó el Barrett Value Center. Tiene un modelo de cultura absolutamente interesante. Viviana, usted mencionaba de pronto algunas estadísticas que realmente dan cuenta de que invertir en este tema de gestión del cambio es importante para la compañía cuando estamos hablando incluso del valor de la empresa como tal. Por supuesto, antes la dificultad estaba en eso. Hoy en día tenemos algunas estadísticas, por ejemplo, los procesos de cambio que son acompañados con una buena gestión del cambio, esos proyectos tienen 6 veces más posibilidades de éxito. También hay otras estadísticas que nos muestran que la cultura tiene todo que ver con los resultados. El estudio que ha hecho, por ejemplo, Raxi Sodia a través de su libro The Firms of Endearment, o las empresas que se hacen querer, muestra que las empresas que de verdad tienen un buen manejo de la gestión cultural logran tener rendimientos acumulados muy superiores. Él, por ejemplo, comparó las empresas del Standard & Poor's, las empresas Good to Great y las que él denominó las empresas que se hacen querer. Y en términos de rendimientos acumulados a 10 años, las empresas que se hacen querer lograron tener un 1026%, mientras que las Standard & Poor's apenas el 122%. Así que la cultura ya no es un asunto etéreo, gaseoso, cuento de humanistas, sino por todo lo contrario, es un asunto que tiene todo que ver con la estrategia y con los resultados. Pues de verdad, Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad no es nada raro encontrarse cambios en las organizaciones, sino por lo contrario, las organizaciones están en un permanente cambio y de ahí que se deba hacer una adecuada gestión de los mismos. Muchísimas gracias. Así es, mil gracias a ti. Este es Negocios en Telemedellín. Estoy con Claudia Gómez en Negocios en Telemedellín. Ella es investigadora asociada, profesora investigadora asociada en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Es ingeniera industrial, magíster en gestión de organizaciones y especialista en mercados con más de 25 años de experiencia en áreas de marketing, en comercial, en organización, en gestión, en entrenamiento. En fin, pues Claudia, qué bueno tenerla acá. Y sobre todo poder hablar un poco sobre eso que los gerentes están viendo, y es que en definitiva hay que seguir enamorando a las personas que hacen parte de la organización, no por el hecho de que hayan entrado a trabajar con nosotros, pues hay que olvidarlas, ¿no? Correcto, definitivamente no es solamente la atracción, sino la retención, y en la retención es como vender nuevamente lo ya vendido todos los días. No es que ya conquistamos a nuestro talento y ya nos vamos a ir detrás de otros talentos nuevos, sino cada talento volver a conquistarlo todos los días. ¿Qué es lo que usted dentro de su consultoría y dentro de asesoría ve que frecuentemente se olvida y que realmente los empresarios y las empresas en general deben de tener muy en cuenta, casi que una lista de chequeo para saber si van bien? Bueno, muy bien, aquí es definitivo tener en cuenta y no olvidarse de la cultura, pero la cultura particular para un bienestar general. ¿Particular por qué? Porque no se puede hacer un checklist de lo que hizo un competidor o lo que dicen otras empresas. Los valores son particulares de cada empresa. Como podemos pensar en la confianza, la honestidad, la creatividad, la pasión. En cada empresa eso representa algo diferente. Eso es importantísimo porque se olvidan, empiezan a copiar misiones, a copiar valores, pero en su grupo de talento, con el equipo que trabajan, tiene un significado especial y hay que trabajar por ese significado especial. Ese es uno de los puntos porque es la cultura y los valores. El segundo es en la estrategia de marca, que es la propuesta de valor, y por otro lado, pues la reputación. Y por último, pues todas las comunicaciones, tanto internas como externas. Y las dos deben tener el nivel de peso igual. No es solamente que las externas sí tienen presupuesto y las internas no tengan presupuesto. Las internas deben también tener un buen presupuesto.
Amplíenos un poquito ese aspecto y es cómo las comunicaciones cada vez tienen más relevancia al interior de las compañías y por lo cual debe ser relevante, importante dentro del plan de negocios mismo a la hora de distribuir, por ejemplo, los recursos y pensar en cómo llegarle a ese cliente interno que, digamos, ese es el tema que nos convoca, todo el tema del endomarketing y de vincular a esas personas con la misma pasión que lo hacemos hacia los clientes externos, pues tener esa valentía o esa decisión de hacerlo al interior de la organización, ¿no? Claro que sí. Realmente se trata que los de adentro puedan cumplir y honrar la promesa de valor de la empresa para los de afuera, o sea, clientes internos trabajando para clientes externos y todos felices, porque la idea es que sean todos felices y aprender a manejar la incertidumbre que es el momento del entorno que estamos viviendo. Pero un ejemplo específico es hacer vivir los valores realmente, y hay que invertir en hacer vivir los valores, no es solamente contarlos, y para ello hay que conocer qué es lo que mueve a la gente, cuáles son sus valores, su significado, formar segmentos entre ellos y saber armar comunidades estableciendo un vínculo emocional. Y al establecer el vínculo emocional no dejarlo caer, hay que mantenerlo, entonces hay que hacer campañas de sostenimiento igual que en consumo masivo. Primero hay una expectativa, después hay un lanzamiento, después hay de mantenimiento o sostenimiento, igual debe hacerse, pero para generar vínculos emocionales hay que trabajar a un nivel memorable, algo que realmente sea significativo y roce el alma del empleado. Claudia, cuéntenos un poquito esa experiencia de Helm Bank, porque estoy segura que con ese trabajo rozaron esa alma de ese cliente interno y lograron impactar y ser mucho más duraderos que con una campaña tradicional. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, ahí se lograron descubrir 40 pasiones diferentes entre todos los empleados. Había grupos grandes. En una pasión, por ejemplo, solamente una persona, pero por ejemplo en tenis era un grupo grande y se aprovechó que venían Djokovic y Nadal al país y la empresa The Line Group fue el encargado de implementar toda esta estrategia. Allí lo que se hizo fue llevar a esta gente, a reunirla, a que hablaran entre ellos y tuvieran tema de conversación de su pasión entre ellos. Y después entonces ya se les dio la sorpresa, porque la sorpresa es un elemento importante, de que estaban allí Djokovic y Nadal para hablar con ellos de sus intimidades, yo como esto, yo duermo así, cosas que solamente compartes con unos amigos. Posteriormente un almuerzo y se sacaron unas fotos, pero ellos diciéndole a los empleados, ¿me dejas sacarme una foto contigo? Y bueno, que su fan le pida esto es la locura, y les firman sus pelotas de tenis autografiadas para fulanito y tal con mucho cariño, y finalmente la invitación al partido. Esto roza el alma, esto mueve el alma, pero digamos que eso fue un grupo, y voy a mostrar otro ejemplo donde solamente había una persona que le apasionaba la apicultura. Entonces, ¿qué iba a hacerse con esa persona que era solamente una y era el único que le interesaba la apicultura? Pues se lo trajo a que diera una conferencia y se le dijo, queremos aprender de apicultura, que es su tema, su pasión, usted es el conferencista, y vinieron al desayuno 3 vicepresidentes más 3 personas de la agencia de Online Group, y él estuvo hablando y dando la clase a toda esta gente sobre qué era apicultura. Y para finalizar, pues muchos de los empresarios se deben de estar preguntando, ay, pero sí, muy buenas esas estrategias, pero es que quizás no tenemos el presupuesto para implementarlas. Cuéntenos cómo se bajó eso a la organización y realmente lo que significó para la compañía lograr cumplir esos sueños de sus empleados. Claro que sí. Sí, siempre me preguntan lo mismo, que el presupuesto tiene que ser altísimo, pero realmente para hacer cosas memorables en esta es creatividad más que un presupuesto altísimo. En el caso específico de Helm Bank, tuvo un costo promedio, una inversión promedio por empleado de 60.000 pesos. Eso no es muy exorbitante, creo que está como al alcance de la gente. Lo que importa es contratar un experto que te pueda realmente apoyar estos procesos. Y fíjate que hubo un incremento de 5% en clientes externos, hubo una reducción de 14% en quejas de los clientes externos, hubo una reducción de rotación de personal en 3 años de 7% a 4%. Hay muchos resultados, para no hablar solamente de que esto es algo emocional y lindo, no, esto lindo que trasciende al ser humano realmente produce resultados que persiguen los empresarios, productividad, rentabilidad, mejores.
Pues Claudia, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en negocios y sobre todo contarnos un caso así específico que pueda entenderse realmente de esa importancia que hay de impactar al ser humano, de entregarle a lo emocional, pero entendiendo que también responde a ese ejercicio que tienen las compañías y que por ende pues hay incluso indicadores que permiten medir ese impacto. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Paola. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos. Hoy en Negocios estamos con Alejandro Trípoli. Alejandro es un argentino radicado en Perú, quien vino a contarnos un poco sobre esa magia de motivar a los colaboradores. Él maneja el tema de marketing directo como herramienta estratégica al interior de la organización y ha trabajado en diferentes compañías, entre ellas Alejandro es director ejecutivo de RAP en Perú. Pues Alejandro, bienvenido a Negocios. Qué bueno tenerlo acá y sobre todo que nos comparta un poco sobre lo que ha sido la experiencia suya de llegar a las compañías, de hacer trabajar eso de endomarketing y de cómo usted desde una agencia como RAP veía que las compañías invertían no solamente grandes sumas de dinero, sino sobre todo creatividad y que se planeaban estrategias muy ganadoras a la hora de hablar del cliente externo. Pero al cliente interno, pues no, creían que con un memo, que con una notica ya lo tenían convencido. Cuéntenos su experiencia. Bueno, la experiencia arranca como comunicador, nos llamaban los clientes porque querían resolver algún problema de comunicación y una de las cosas que vimos que, digamos, comunicar al cliente externo es más fácil que al interno, porque al externo simplemente, ok, yo pongo un comercial o una activación de BTL, hago algo y la gente va a terminar llegando. Al interno le pido algo mucho más complicado, le pido que cambie un comportamiento. Y una de las cosas que a mí me resonaba, digo, si yo no puedo cambiar el comportamiento de mi hijo o mi mujer en algunas cosas que me gustaría que hagan distintas, ¿cómo hago para convencer a una persona que trabaje en equipo cuando de repente no está acostumbrada? Y ahí lo que hicimos fue estudiar muchos años el tema de cambio de comportamiento, viajamos mucho y llegamos a dos temas que me parecieron interesantes. Uno, cómo entiende el comportamiento la Universidad de Stanford. Tiene un instituto de persuasión que me pareció interesante y por el otro lado entendimos cómo funciona el cerebro de la gente y ahí empezamos a diseñar campañas que tuvieran un foco no tanto en motivar nada más, sino en motivar y diseñar los comportamientos nuevos que tenía que incorporar la organización. La verdad que ha sido divertido, exitoso y pienso que hay todo un campo de acción cuando los comunicadores entendemos de que al interno no basta motivar, al externo sí, lo motiva, pero al interno si solo lo motivo es como si hiciera una campaña externa donde motivo y luego la persona va al punto de venta y no encuentra el producto. Al interno, si no diseño la acción que quiero que hagan, los voy a motivar, pero no tienen cómo canalizar. Coge la cámara. Agarra el micrófono. Los programas. ¡Ey! Yo voy a participar. Ahora los jóvenes también opinamos. En la ciencia y en la televisión. Yo quiero participar. Hay que darle difusión. Reportera universitaria. Vull donar la meva opinió. Opinemos. Llega el primer encuentro de televisiones iberoamericanas. Televisión digital y participación ciudadana. El primer jugador en errar penales en 2 mundiales consecutivos es el ganés Asamoah Gyan. Desperdició el primero el 17 de junio de 2006 ante República Checa y otro el 2 de julio de 2010 ante Uruguay. ¿Dónde encontramos la ventaja competitiva? La tecnología ha cambiado significativamente la estrategia en los negocios. Lo que veíamos como diferenciación y ventaja competitiva ya no es tan claro hoy, por lo cual es necesario adaptarse a ese nuevo entorno. Es uno de los especiales de las empresas del futuro que trata la revista Gerente,
que recomendamos ampliamente de un programa como Negocios en Telemedellín, porque sus temas son bien interesantes y muy útiles para el mundo de los negocios. Les recordamos finalmente agregarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Negocios en TM, ahí los esperamos para que interactuemos de manera permanente con ustedes. Igualmente en Twitter estamos con nuestros Twitter, @JuanCarlosY y @Negocios en TM. Y tenemos un canal de YouTube donde están todas las entrevistas del programa, quedan ahí guardadas para que ustedes las puedan compartir con otras personas y a través de sus redes sociales. Por hoy nos despedimos, este es Negocios en Telemedellín, aquí te ves. A continuación, Noticias Telemedellín. Buenas noches, bienvenidos a la información en Noticias Telemedellín, gracias por estar con nosotros. A las 7:27 comenzamos como siempre con las noticias más destacadas del día. Comenzamos esta noche con la denuncia de algunos habitantes del corregimiento de San Cristóbal, quienes aseguran que la intimidación y las amenazas de combos podrían originar un nuevo desplazamiento en este sector. Las autoridades reiteran que mantendrán la presencia en este sector. En otras noticias, sigue generando reacciones el video de una presunta agresión a un habitante de Sabaneta en aparente estado de embriaguez por parte de los empleados de un restaurante. Esta tarde, el dueño del establecimiento ofreció disculpas al afectado, pero, sin embargo,